exgobernador Mariano Palacios Alcocer, del PRI, y Diego Fernández de Ceballos, del PAN, ex candidato a la presidencia de la República en 1994, han mantenido sus intereses y poder a salvo en Querétaro, gracias a vínculos con las élites del PRI y PAN que tienen poder de decisión, posiciones clave de familiares y personas a quien les une parentesco en el gobierno estatal y ayuntamientos como el de la capital. Tan solo el apellido, Palacios Alcocer, está ligado a Samuel Cárdenas Palacios, quien es sobrino del exgobernador Mariano y yerno del compadre de Curi, quien fue designado como notario público titular de la notaría número 8. Por su parte, Tania Palacios Curi, quien es hija de Humberto Palacios Alcocer, así como sobrina del actual gobernador, ha sido diputada local en la 59ª legislatura y actualmente secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, en el gobierno de Luis Bernardo Nava Guerrero. A la lista se suma Lenis Meléndez Chacón, exregidora del Ayuntamiento de Corregidora por el PRI de 2018 a 2021. Sus vínculos familiares están ligados a su cónyuge, Roberto de los Cobos Palacios, expresidente del Comité Directivo del PRI y con quien comparte parentesco familiar con Mariano Palacios. En el caso de Diego Fernández de Ceballos, sus parientes han estado consecutivamente en la Secretaría del Ayuntamiento de Querétaro. Primero fue su sobrino, Rafael Fernández de Ceballos y Castañeda, durante la administración de Marcos Aguilar Vega. Posteriormente fue Jesús Roberto Franco González desde 2018 y sus vínculos familiares están enlazados con Lilia Fernández de Ceballos y Castañeda, sobrina de Diego. Marta Gloria Morales Garza, maestra en Ciencias Políticas por el Colegio de México y exdirectora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC, considera que estos personajes mantienen el poder a través de, dijo, sus subalternos. En un gobierno de perfecta continuidad y armonía, como son parte de una misma élite, se engranaron perfectamente en el sistema de privilegios, corrupción y modo de vida de los políticos. Por lo tanto, pues unos se solapan a los otros. La democracia representativa no existe, y en Querétaro menos, enfatizó Morales Garza. De acuerdo con el politólogo italiano Gaetano Mosca, la clase política suele estar conformada por grupos de élite, generalmente entrelazados por parentesco. Personas con cercanía a Mariano Palacios Alcocer y Diego Fernández de Ceballos han sido incluso designadas por gobernadores de la entidad. Uno de ellos es Samuel Cárdenas Palacios, quien es titular de la Notaría Pública número 8, así como Humberto Palacios Curi en la Notaría número 27 y Mariano Palacios González, quien es titular de la Notaría 23. Humberto Palacios Curi es titular de la Notaría Pública número 27, designado por Francisco Domínguez Servién en 2020. Mariano Palacios González es titular de la Notaría Pública número 23. Su designación estuvo a cargo de José Calzada Rovirosa en 2013. Así, familiares de Mariano Palacios Alcocer son titulares de notarías públicas, 3 de ellos, su hijo Mariano y sus sobrinos Humberto, hermano de Tania y Samuel, fueron designados por los últimos 3 gobernadores de Querétaro. Sin embargo, también aparece el nombre de José Ramón Fernández de Ceballos y Chavarría, quien es titular de la Notaría Pública número 2. Además, Gabriela Fernández de Ceballos es magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro desde 2019. Es así como el entramado de la política queretana funciona, a través de una serie de acuerdos y nexos familiares. Información de Enrique Peña para el CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación. Para más contenidos, síguenos en nuestras redes sociodigitales.